Madre mía, lo que se está cociendo en Nianta. Resulta que el equipo de Kanyaman, vaya tela con ellos, ha tomado una decisión que ha dejado a muchos con los pelos de punta. Y no es una decisión cualquiera, es algo que huele a estrategia y, ojo, a posible tensión interna. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando un famoso hace algo raro, la gente empieza a rumorear, a especular, y nosotros, pues nos encanta ser los primeros en desvelarles el pastel. Y en este caso, la tarta tiene un relleno bastante jugoso. Para ser honestos, esto no me pilla de sorpresa del todo. El entorno de Kanyaman siempre ha sido un hervidero de actividad, de movimientos estratégicos y, a veces, de decisiones que parecen sacadas de la manga. Pero lo de ahora, con esto de Nianta, es diferente. Es un movimiento en el tablero de ajedrez que no estaba previsto, al menos por la mayoría. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Pues parece ser que el equipo del actor ha decidido cortar lazos, o al menos poner distancia con ciertos contactos o proyectos que hasta ahora parecían ser pilares fundamentales. Y esto, amigos míos, cuando lo haces de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin explicaciones claras, genera un montón de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay alguna fuerza mayor detrás de todo esto? Lo que yo creo que está pasando es que están reajustando el rumbo. Imaginaos un barco que va a toda velocidad y de repente, el capitán decide cambiar de dirección drásticamente. Pues algo así. Quizás han detectado una oportunidad mejor, o quizás, y esto es lo que me da a mí que pensar, están intentando escapar de algo que les estaba salpicando. Vosotros me entendéis por dónde voy, ¿verdad? Muchos dicen que es una estrategia para generar expectación, para que se hable de él, para que la gente se pregunte qué va a ser lo próximo. Y sí, la prensa rosa vive de esto, de la incertidumbre, de la novedad. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. El equipo de un artista tan mediático como Kanyaman no suele jugar a la ligera. Cada movimiento, cada comunicado, cada ausencia, está medido. Y si lo que quieren es generar ruido, lo están consiguiendo. En Estambul, en las calles de Nianta, donde se mueve la élite, se comenta. Se rumorea. Se especula. Y nosotros aquí para traerles todo el salseo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para Kanyaman? ¿Le beneficia esta reestructuración? ¿Está su equipo protegiéndolo de algo o llevándolo hacia algo nuevo? Pensemos un poco. Si están cortando lazos, es porque esos lazos ya no les aportan lo que necesitan, o peor aún, les están perjudicando. Podría ser un tema de imagen, de contratos, o incluso de diferencias creativas. Imaginad la presión. Tener que estar siempre a la altura, siempre generando interés. Y el equipo pues tiene que ser el motor que mueve toda esa maquinaria. Si deciden dar un volantazo así, es porque la situación previa ya no era sostenible. O quizás, como digo, es una jugada maestra para darle un giro a su carrera, para sorprender a la audiencia con algo completamente diferente. Ya hemos visto cómo Kanyaman ha tenido altibajos en su carrera, momentos de muchísimo éxito y otros donde la polémica ha estado a la orden del día. Y siempre su equipo ha estado ahí, gestionando, dirigiendo, a veces salvando la situación. Pero esta vez la sensación es que están tomando una iniciativa mucho más drástica, una especie de borrón y cuenta nueva en ciertos aspectos. Lo que yo me pregunto ahora, y seguramente vosotros también, es si esta decisión de corte en Nianta es un movimiento puntual o es el inicio de una nueva etapa. ¿Estamos ante el nacimiento de un Kanyaman 2.0, o simplemente es una forma de oxigenar el presente y calmar las aguas de alguna tormenta que no vemos? Para mí está claro que hay una razón oculta, algo que no nos están contando. Y esa razón, probablemente, es lo que va a definir el futuro inmediato del actor. No son movimientos que se hacen por gusto, sino por necesidad o por una visión estratégica muy clara. Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿creéis que esta decisión del equipo de Kanyaman en Nianta es una estrategia para impulsar su carrera, o podría haber algo más turbio detrás?